Dios le bendiga, hermanos, en este precioso día que nos ha dado el Señor para así estar ministrando la palabra del Señor. Para ministrar la palabra del Señor en este día vamos a ir al Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Así es que la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos, Dios, tu nombre. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe, que ministre tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema: una iglesia viva y saludable. Una iglesia viva y saludable. El propósito que tengo de parte del Señor en esta mañana es enseñar sobre características de una iglesia viva y saludable. Una iglesia viva y saludable. Y para introducir o ilustrar lo que queremos comunicar en esta mañana, quiero hacer mención de 3 requerimientos para mantenerse vivo y saludable en lo que tiene que ver uno como ser humano. Tiene que tener apetito. El apetito es una parte principal. Debemos tener entonces, después del apetito, una buena alimentación y una buena ejercitación. Dentro del texto que leímos tenemos 2 palabras claves que queremos destacar en esta mañana que nos ha dado el Señor. La primera es doctrina, que viene del griego didaskalia, que es recibir enseñanza o instrucción. Y la segunda es comunión, que viene del griego koinonia. Koinonia, como concepto teológico, alude a la comunión eclesial y a los vínculos que la misma iglesia genera entre los miembros, donde Dios nos revela a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. En el contexto histórico del texto que hemos analizado en esta mañana, en aquellos tiempos, por medio de la predicación del apóstol Pedro, muchas personas se convirtieron, un gran número se convirtieron y eran instruidos en la doctrina de los apóstoles. Muchos de los judíos creyeron en el Evangelio y algunos tuvieron persecución de los que no creyeron, por lo cual compartían la palabra en los hogares y en las casas. Así practicaban su fe y la oración. Gloria a Dios. Poderoso Jehová. Para la aplicación de este mensaje esta mañana, quiero resaltar 3 puntos principales. El primero es perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la unidad espiritual y perseverar en la adoración intencionalmente. En la primera parte del punto principal tenemos perseverar en la palabra de Dios. Perseverar en la palabra de Dios es perseverar en la doctrina. Todo aquel que quiere perseverar en la palabra desea más de ella.
como aconseja el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Cuando la iglesia persevera en la doctrina, desea la palabra de Dios y desea la enseñanza sana, como mismo está establecida en su misma palabra, para ser transformado por medio de la misma palabra. Necesitamos tener hombres que deseen la palabra como mismo está escrita, para ser transformado por ella. Cuando el apóstol Pablo, o el texto que leímos, habla de la doctrina, y hablamos de doctrina, en aquellos tiempos no estaba la Biblia como está hoy, con todos los detalles y la doctrina que nosotros tenemos, pero sí los apóstoles tenían una parte básica. La parte básica era que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó y que Cristo viene. Amén. Y esa es la parte fundamental de la doctrina y la esencia que la iglesia viva y saludable tiene que mantener en estos tiempos. Amén. Bueno, en estos tiempos peligrosos, porque es la parte primordial. Luego, una iglesia saludable persevera en la oración. Para la iglesia mantenerse viva y saludable tiene que persistir en la oración, tiene que ser intencional en la oración. La oración es la vía que puede producir el apetito espiritual de la palabra de Dios. Esto traerá una manifestación de la presencia del Espíritu Santo, que era lo que tenían los creyentes de la iglesia primitiva. Pero esto no se puede quedar allá en aquella iglesia. Esto tiene que manifestarse en la iglesia presente que tenemos hoy. Esta iglesia siempre proporcionaba un ambiente espiritual para que el Espíritu Santo se moviera, y esto lo producía la oración. La oración produce una buena oxigenación espiritual para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas continuamente. Esta iglesia también perseveraba en la predicación de la palabra. Una iglesia saludable cumple el llamado de la gran comisión, tiene la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, y lo hace sin queja, lo hace esforzándose, se goza de lo que hace, disfruta de lo que hace. Amén. Y en el segundo tema que tenemos es la perseverancia en la unidad espiritual. Para una iglesia viva y saludable se preocupa por la unidad espiritual como cuerpo de Cristo. Como lo dice el verso 44 y 45, tenían en común todas las cosas. En lo que a la fe se refiere, practicaban el perdón como principio del Maestro, como principio de lo que dejó establecido Jesús en la cruz. Una iglesia viva lucha por mantener un ambiente en lo cual, como el que tenían los discípulos en Pentecostés, juntos, unánimes, esperando lo mismo. Esto no se puede quedar allá. La iglesia en este tiempo tiene que estar en la misma unidad espiritual, en el mismo vínculo, cuando se reúne para glorificar y exaltar a Dios. Tener el mismo sentido, lo mismo común, buscar el mismo propósito. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Otro punto que tenía esta iglesia era perseverar en la unidad. Una iglesia viva y saludable tiene buenas relaciones personales, compartían el pan en los hogares, se congregaban en el templo, en las casas, comían juntos con alegría, con el gozo que da el Espíritu Santo y con sencillez de corazón. No había hipocresía, todo era genuinamente. Algo estaba haciendo el Espíritu Santo en esta iglesia, y es el tiempo de que lo haga hoy en nuestras vidas. Esta iglesia perseveraba en la generosidad. Aleluya. Perseveraba en la generosidad. Una iglesia viva y saludable es generosa, se desprende voluntariamente de sus bienes materiales para invertirlo en la obra de Dios, en las necesidades de cada uno de los hermanos. Este ejemplo lo vivieron
ellos, los discípulos, y lo practicaron. Alguien tiene que dar este ejemplo para este tiempo. Alguien tiene que desprenderse voluntariamente, sin insistencia, para la obra de Dios. Las personas no van a hacer las cosas si no toman y ven el ejemplo. El mayor ejemplo de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Pero también en aquellos tiempos los discípulos fueron un ejemplo de esto. Y la gente vio el ejemplo y empezó a hacer lo mismo que hacían los discípulos. Se desprendieron de su vida, de sus bienes materiales, de su voluntad y de lo que ellos eran. Hermanos, vale la pena desprenderse para el Señor. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Gracias. En esta y el tercer punto que con él concluimos es una iglesia intencionada en la oración. La adoración es una parte importante en el servicio al Señor. Una iglesia viva y saludable intenciona la adoración hacia Dios, o lo hace intencionalmente. Y al hacerlo intencionadamente, el Espíritu Santo la llevará a una adoración espontánea por agradecimiento, que era lo que tenían los cristianos de la iglesia primitiva. No, la iglesia que adora intencionalmente no depende de cómo esté la situación o la circunstancia. Sabe que hay un agradecimiento a quien agradecerle por lo que él ha hecho, por lo que él es, y lo agradecen intencionalmente. Esto también conlleva el ejemplo de alguien, el ejemplo del liderazgo, el ejemplo de los pastores, el ejemplo de los líderes. Y en conclusión, de lo que queremos resaltar y de lo que ya hemos visto, una iglesia viva y saludable persevera en la doctrina y la pone en prácticas y la aplica a otros. Una iglesia saludable mantiene la oración y insta a otros a que practiquen la oración. Una iglesia saludable predica la palabra de Dios y insta a que otros la prediquen. Vive en la humildad y practica la humildad, practica la generosidad, vive para Dios. Una iglesia intencional es espontánea en la adoración, va con un corazón siempre agradecido, como así lo establece la palabra. Una iglesia viva y saludable provoca un impacto en la vida de los perdidos, como los resultados que tuvieron, que mencionamos en el texto, en el verso 47, donde dice que la iglesia tenía el favor con todo el pueblo. Una iglesia viva y saludable da un testimonio, aleluya, poderoso, que Dios ha trabajado en ella, un testimonio que trasciende, impacta a la comunidad, impacta el entorno donde Dios la ha puesto. Cristo hizo lo que a Él le correspondía por nosotros, pero hoy nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en este tiempo. Yo tengo un sueño de pastorear una iglesia como esta. Aleluya. Y ese sueño ya está a punto de cumplirse. Amén. Porque hoy lo que hemos resaltado de estas características será puesto en práctica por cada uno de ustedes. Amén. Hay que iniciar, hay que seguir con las fuerzas del Espíritu Santo. Lo podemos lograr cumpliendo la palabra de Dios. Amén. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto. Dios le bendiga, hermano.